Rotura prematura de membranas. La definición de rotura prematura de membranas es la rotura de las mismas sin que empiece el trabajo de parto. Es la rotura de las membranas antes de que empiece el trabajo de parto. Periodo de latencia. ¿Cuál es la definición de periodo de latencia? Periodo de latencia es el lapso de tiempo que transcurre desde que se rompen las membranas hasta que empieza el trabajo de parto. Periodo de latencia es el lapso de tiempo que transcurre desde que se rompen las membranas hasta que empieza el trabajo de parto. Periodo de latencia prolongado es el lapso de tiempo de más de 24 horas. Desde que se rompen las membranas hasta que empiece el trabajo de parto, el lapso de tiempo es mayor a 24 horas. A eso se denomina periodo de latencia prolongado. Por lo tanto, prematura de membranas prolongada se refiere a que las membranas están rotas más de 24 horas antes de que empiece el trabajo de parto. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia es del 10% de la rotura prematura de membranas. Y la incidencia es del 5% cuando la rotura prematura de membranas es prolongada. Respecto al riesgo materno, aumenta cuando se rompen las membranas, aumenta la morbimortalidad materna y fetal. Aumenta a mayor periodo de latencia, existe más probabilidad de infección. Aumenta la incidencia de abruptio placentario. Como les decía, aumenta la incidencia de DPPNI. DPPNI quiere decir desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Es lo mismo que abruptio placentario. Significa lo mismo. Eso con respecto al riesgo materno. Con respecto al riesgo feto-neonatal, cuando se rompen las membranas, empieza el trabajo de parto y debe nacer el recién nacido. Por lo tanto, si las membranas se rompen a una edad gestacional prematura, entonces existe el gran riesgo de inmadurez fetal, prematurez fetal. Nace el feto y puede complicarse con la enfermedad de membrana hialina. Entonces, si es muy prematuro o inmaduro el feto, debe ser atendido por la especialidad de neonatología, debe ser internado con la potencial probabilidad de que se complique con la enfermedad de la membrana hialina. Con respecto al riesgo feto-neonatal, seguimos, existe mayor incidencia de presentaciones pelvianas. Existe la potencial infección fetal. Se produce infección fetal entre un 5 y un 25% ante el cuadro de rotura prematura de membranas prolongada. Por lo tanto, el feto, el recién nacido, debe ser internado y debe recibir tratamiento para que no exista infección fetal. Pueden producirse accidentes del parto, como se rompen las membranas y después de que se rompen algunas horas después de que se rompen las membranas, puede producirse, por ejemplo, prosidencia de cordón. Se puede salir el cordón y es un accidente muy grave para el feto. O puede producirse
La mano, a eso se llama prosidencia de mano y ya es una emergencia obstétrica. Vamos a hablar acerca de las membranas cervicales. Vamos a hablar acerca del punto crítico de la rotura. Se dice que la zona más débil de las membranas es la que está sobre el orificio cervical interno. Esa zona está pobremente nutrida en comparación al resto de las membranas y tiene las siguientes características. Recuerden ustedes que las membranas están pegaditas a la decidua y recuerden ustedes que la decidua es el endometrio gestante. Entonces, esa zona del orificio cervical cercana y sobre el orificio cervical interno, las membranas, digo, en esa zona, la decidua tiene menor desarrollo. A nivel del orificio cervical, las membranas solo están en contacto con la decidua capsular. A este nivel, a nivel del orificio cervical, hay mayor tensión y estiramiento en ausencia de pared uterina. Por lo tanto, el punto más frecuente de la rotura de las membranas es a nivel del orificio cervical interno. Ese es el punto crítico de la rotura de las membranas. A esa parte se llaman membranas cervicales. Generalmente es ahí donde se produce la rotura prematura de las membranas sobre el orificio cervical interno. Veamos la dinámica y la integridad de las membranas. Y comentar que la fuerza y la integridad de las membranas se derivan de proteínas de membrana extracelular, como ser colágeno, fibronectina y laminina. Por otra parte, las metaloproteinasas de matriz, las metaloproteinasas de matriz disminuyen la fuerza de las membranas mediante el incremento de la degradación del colágeno. Existen factores protectores como los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Estos protectores, estos inhibidores tisulares se unen a las metaloproteinasas e impiden la lisis proteica, lo que ayuda a mantener la integridad de las membranas. Esa es la dinámica de las membranas. Existe un equilibrio y desequilibrio a ese nivel. ¿Cuál es la etiología de la rotura prematura de las membranas? Traumatismos, por ejemplo, tactos, los tactos vaginales, utilización de estetoscopios, utilización de amnioscopios para algún tipo de estudios, utilización de catéteres cuando se quiere en la especialidad de perinatología, a veces se utilizan catéteres con alguna finalidad, por ejemplo, medir el pH sanguíneo del feto, por ejemplo. Otra etiología es la sobredistensión de las membranas, como sucede en aquellas patologías donde existe mucho líquido amniótico, donde existe polidramnios, y lo mismo en casos de embarazos gemelares, dobles o triples. Cuando existe polidramnios, mucho líquido amniótico, se sobredistiende el útero gestante. Lo mismo en los casos de embarazos gemelares, el útero se sobredistiende. En otros casos, infecciones locales, los flujos patológicos de la mujer gestante, como ser tricomonas vaginalis, presencia de streptococos del grupo B, Neisseria gonorrhoeae, clamidia trachomatis o la vaginosis bacteriana, generalmente causada por un cocobacilo que se llama Gardnerella vaginalis. Esos flujos infecciosos debilitan las membranas.
Otra etiología de la rotura prematura de membranas es la incompetencia ísmico-cervical. El cuello se entreabre, existe una debilidad a nivel cervical y protruye las membranas, formando una herniación a través del orificio cervical interno que más temprano que tarde terminan por romperse. Por lo tanto, también otra etiología puede deberse a defectos estructurales de la formación de la membrana amniótica. Aquí tenemos un cuadro del autor Rodrigo Cifuentes, colombiano, donde indica que otra etiología probable de la rotura prematura de membranas, como ya les comenté en la diapositiva anterior, son las infecciones fetales. Existen infecciones fetales locales. Ya les he comentado, Tricomona vaginalis, estreptococo del grupo B, pero también pueden haber infecciones intramnióticas producidas por otras bacterias, como ser la sífilis, en la malaria, la presencia de Listeria monocitogénesis. Si existe dilatación cervical por alguna causa, esta dilatación cervical por un reflejo de Ferguson 2 da lugar a hipercontractilidad de la musculatura uterina y eso puede predisponer a la rotura prematura de membranas. Por otro lado, lo que ya les comenté, la incompetencia ísmico-cervical. También les comenté traumatismos como ser tactos vaginales, uso de catéteres, amnioscopía, las relaciones sexuales, el coito, o como les decía, algún tipo de procedimiento de diagnóstico prenatal. Aumento de la presión intrauterina, también como ya había comentado, en el embarazo múltiple doble, en el polidramios, pero aquí aumentamos algunas otras causas etiológicas, como ser alteraciones fetales, como ser las malformaciones congénitas, anomalías de la presentación, como ser presentación podálica, oblicua, transversa, patologías maternas como el síndrome de Ehlers-Danlos, abortos antecedentes de abortos previos, hemorragias antes del parto y otras causas como ser déficit de vitamina, la vitamina C, por ejemplo, déficit de vitamina C, déficit de oligoelementos, algunos minerales, el cigarrillo, por ejemplo. Bueno, en este cuadro también comenta acá algo acerca del sexo masculino, pero yo no voy a hacer algún comentario, pero sin embargo les estoy dando otra etiología probable de otros autores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la rotura prematura de membranas de un embarazo pretérmino? Que la paciente haya sufrido un parto prematuro previo. Cuando existe en la historia clínica, en los antecedentes ginecobstétricos, un parto prematuro previo, el riesgo es 2 a 3 veces mayor de que el embarazo actual se produzca rotura prematura de membranas. Otro antecedente es la rotura prematura de membranas de pretérmino en el embarazo actual. Si se rompen las membranas, va a tener que nacer más temprano que tarde, porque se va a desencadenar el trabajo de parto. Por lo tanto, existe un riesgo del 20 al 30% de repetir la misma complicación en el embarazo actual. Como les decía, rotura prematura de membranas de término en el embarazo previo, en el embarazo previo. Si hay rotura prematura de membranas de pretérmino en el anterior embarazo, en el embarazo actual, existe un riesgo de un 20 a 30% de repetirse la misma complicación. Consumo de cigarrillos, el riesgo es 2 veces mayor de que se rompan las membranas, probablemente por una vasculopatía nicotínica, una vasculopatía decidual nicotínica, con isquemia y con necrosis corio-decidual. Corio a nivel de las membranas, decidual a nivel de la decidua, del endometrio gestante. El consumo de cigarrillos también da lugar a disminución de la vitamina C y puede haber un compromiso inmunitario y por lo tanto inhibición de enzimas antiproteasas.
Estas enzimas antiproteasas están disminuidas, por lo tanto, existirá aumento de la actividad colagenolítica de las membranas ovulares. Existe aumento de la probabilidad de que se rompan las membranas porque existe un aumento de la actividad colagenolítica, ¿no? Se lisa el tejido colágeno presente en las membranas. Otro factor de riesgo para la rotura prematura de membranas es la metrorragia durante el embarazo actual. La mujer está embarazada y de pronto presenta sangrado, es internada en el hospital y se controla su metrorragia, se le da de alta, continúa el embarazo, pero el riesgo es mayor 6 a 7 veces de que se rompan las membranas cuando ese sangrado de la mujer gestante ocurre después de las 24 semanas de gestación, debido a que es posible que el coágulo corioresidual cerquita a la membrana y al endometrio gestante, la presencia de ese coágulo se disuelve, pero puede dar lugar a que afecte la integridad desde el punto de vista bioquímico de las membranas. Puede que haya la probabilidad de que se afecte la nutrición de las membranas, predisponiendo a que las subsiguientes semanas se rompan las membranas. Bueno, con mis dos grupos, número uno y dos, hemos pasado visita y hay muchas pacientes que están internadas con un diagnóstico ecográfico que dice hematoma retroplacentario. Algunas están sangrando en edades gestacionales relativamente tempranas, pero la literatura dice si sucede lo mismo después de las 24 semanas de gestación, existe predisposición a que se rompan las membranas en semanas posteriores del mismo embarazo, por supuesto, estamos hablando. Alternativamente, el sangrado, la metrorragia, puede ser la manifestación de una inflamación del endometrio gestante a ese nivel, de una deciduitis inducida por infecciones ascendentes desde la vagina. Por eso, durante el embarazo no tiene que tener la paciente gestante infecciones vaginales, flujos vaginales infecciosos. Normalmente existe incremento del flujo en la mujer gestante por cambios del pH a nivel local, pero infecciones, flujos infecciosos, flujos vaginales infecciosos no deberían tener. El médico tiene que hacer tratamiento. Al final termina rompiéndose las membranas, produciéndose la rotura prematura de membranas. Continuando con los factores de riesgo, hay relación con otras patologías como ser los trastornos hipertensivos del embarazo, 12%, restricción del crecimiento intrauterino, 2 a 4%, relación con la rotura prematura de membranas, estatus socioeconómico disminuido, longitud cervical acortada. Cuando la paciente está internada, se solicita una ecografía de la longitud cervical. Bajo índice de masa corporal, tal vez aquellas pacientes que cursen con cierto grado de desnutrición. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la rotura prematura de membranas? Existe alteración de la estructura de las membranas cervicales a nivel del punto crítico. Suele existir alteraciones degenerativas que predisponen a que se rompan las membranas. Otro mecanismo es por deformación y estiramiento a nivel de las membranas, a nivel del orificio cervical, sobre todo cuando por alguna causa se produce una amenaza de parto prematuro con modificaciones cervicales, el cuello se acorta y puede empezar a dilatarse y estira las membranas a nivel del punto crítico. A veces, a veces, trasuda líquido entre el amnios que está por dentro y el corium que está por fuera, acumulándose cierta cantidad de líquido entre el amnios y el corium. A eso se llama bolsa amniocorial. Se acumula líquido amniótico en ese espacio que normalmente es un espacio virtual. En el espacio amnios y corium
produciéndose la bolsa amniocorial. El líquido acumulado entre el amnios y el corium termina dando lugar a que se rompa el corium, manteniéndose íntegro el amnios, pero no va a pasar muchas horas que termine rompiéndose el amnios, dando lugar a la rotura prematura de membranas. Respecto al diagnóstico, es importante el interrogatorio, la paciente ingresa, no es difícil, la paciente siente que se está mojando, que está eliminando líquido mientras está, por ejemplo, descansando en la casa o haciendo algún quehacer, la rotura puede producirse en la noche mientras la paciente está conciliando el sueño, se asusta y acude al hospital. Entonces hay que hacer el interrogatorio, a qué hora se rompió, qué características tiene, si es abundante, si es escaso. La anamnesis es importante para diagnosticar la rotura prematura de membranas. Con respecto al examen genital interno, la paciente se pone en posición ginecológica y se coloca un espéculo bien esterilizado de manera cuidadosa para localizar y para viabilizar el cérvix, y habrá que fijarse si eh, el olor del líquido amniótico, si hay fetidez, hay infección, la presencia de la grasa del feto, vernix fetal, si sobre todo el vernix caseoso fetal puede estar presente en embarazos de 32, 33, 34, 35 semanas. Antes no se visualiza si se produce la rotura prematura de membranas antes porque todavía no se ha formado el vernix fetal. Entonces, eh, como les decía, se coloca un espéculo y se le dice a la paciente que puje. Esa es la maniobra de Valsalva. O con una mano, se pone una mano encima del borde suprapúbico tratando de alejar el cuerpo uterino y se le dice que puje a la paciente. Esa es la maniobra de Christeller. Con una pipeta esterilizada se puede tomar una pequeña muestra cuando el líquido amniótico es escaso, por ejemplo. Pero a veces el líquido amniótico es abundante y ya no es necesario tomar una muestra con la pipeta, simplemente se acumula el líquido amniótico sobre la hoja posterior del espéculo y luego se deposita este líquido sobre un portaobjetos para llevar a su estudio al laboratorio. Y de eso vamos a hablar en este momento. Tenemos las pruebas auxiliares de diagnóstico. Entre las pruebas auxiliares de diagnóstico tenemos el test de cristalización, que es lo que se hace casi siempre en los hospitales cuando la paciente acude de emergencias, la prueba de tinción de las células de piel fetal, la prueba del pH cuando contamos con papel tornasol, pHímetro, cambios de color, la prueba del cambio de color del líquido amniótico, los estudios ecográficos para valorar el índice del líquido amniótico, el PROM test o otra prueba como ser la presencia de fosfatidilglicerol. Vamos a ir viendo una a una estas pruebas. Y vemos la prueba de la cristalización, el test de cristalización. Eh, la paciente está en posición ginecológica, se coloca un espéculo esterilizado, se visualiza el cérvix, se le indica a la paciente que puje, maniobra de Valsalva o maniobra de Christeller también. Entonces va a salir líquido amniótico que se va a acumular sobre la hoja posterior del espéculo. Se deposita el líquido, las gotitas de líquido amniótico sobre un portaobjetos y se deja que el portaobjetos se seque al aire o bajo calor suave. Nosotros en el hospital dejamos que se deseque, elaboramos la orden y llevamos al laboratorio. Ahí tal vez apliquen un calor suave. Y los laboratoristas van a llevar ese portaobjetos al microscopio y el fundamento del test de cristalización es que la mucina y el cloruro de sodio presentes en el líquido amniótico van a cristalizar en formas de helecho al
secarse el líquido amniótico y microscópicamente el bioquímico, el laboratorista clínico va a identificar si ese líquido tomado cristaliza en forma de helecho y nos hará un reporte de test de cristalización, ya sea positivo o negativo. Existen falsos negativos, la presencia de sangre, la presencia del meconio, meconio fetal, tipo de flujos genitales abundantes o cuando el examen ginecológico se realiza después de 4 horas o más después de que se produce la rotura de las membranas. Puede que la paciente se le rompa las membranas en provincia y viaje durante muchas horas a la ciudad y acuda al hospital. Entonces, el líquido amniótico se va agotando y por lo tanto puede salir test de cristalización falso negativo. Le vamos a pedir un estudio ecográfico y nos va a reportar el índice de líquido amniótico. Falsos positivos cuando existen elementos que cristalizan en forma de helecho, como ser la presencia de orina, mucho moco cervical o el uso de algún tipo de antisépticos en el hospital, por ejemplo, se le hace una limpieza antiséptica cuando la paciente sube a posición ginecológica y eso puede llegar a confundir al laboratorista y reportar positivo, falso positivo. Tenemos otra prueba, la prueba del pH, mediante, también se llama test de nitracina. La prueba del pH es cuando se coloca un papel de tornasol, un papel que mide el pH del líquido, líquido del medio vaginal. Se coloca la paciente en posición ginecológica, se pone un espéculo y se coloca un papelito con una pinza durante 15 segundos en el sitio de mayor colección del líquido, en el sitio donde sospechamos que hay mayor cantidad de líquido. Entonces, el pH va a cambiar de color. El fundamento va a ser que el papel de nitracina va a cambiar de color, por lo tanto, al cambiar de color o darnos un color, nos va a avisar si existe modificación del pH vaginal. Un pH vaginal ácido de 4 a 5.5 nos orienta hacia membranas íntegras. Un pH vaginal de 6.5 a 7.5, es decir, básico, alcalino, nos va a orientar hacia membranas rotas. Existen falsos negativos cuando el líquido amniótico es escaso, que no puede modificar el pH del papel tornasol, del papel de nitracina, entonces nos puede dar lugar a falsos negativos. Presencia de infecciones vaginales que incrementan el pH vaginal, como ser un flujo por hongos, por ejemplo, entonces da lugar a falsos negativos. O un examen realizado luego de 4 horas después o más, después de que haya pasado la rotura de las membranas. Sigamos con las pruebas auxiliares de diagnóstico. Sigamos con el papel de nitracina, con el test de nitracina. Decíamos que habían falsos negativos, pero también existen falsos positivos, como ser la presencia de sustancias alcalinas, como ser la sangre, líquido seminal, exceso de moco cervical, la presencia de orinas alcalinas en algunas pacientes o uso de jabones líquidos de acción local que puede dar lugar a falsos positivos. Sigamos con las pruebas auxiliares de diagnóstico y tenemos la prueba del cambio de color del líquido amniótico. La prueba del cambio de color del líquido amniótico, entonces se limpia con mucho cuidado el cuello, se coloca un espéculo, se extrae con una pipeta a nivel del fondo de saco vaginal el líquido que está presente en esa zona y sobre todo a nivel del canal cervical, con mucho cuidadito, a nivel del orificio cervical externo, se coloca esa gotita sobre un portaobjetos, se hace un extendido, se lleva al laboratorio, en el laboratorio van a secar a medio ambiente o van a calentarlo suavemente, la lámina, el portaobjetos, durante 30 segundos, durante un minuto, 30 segundos o un minuto, y si el líquido amniótico que cambia de color a blanco, entonces es líquido amniótico. Si se torna café,
Se trata de moco cervical. Entonces, el fundamento es el cambio de color del líquido amniótico. Pueden haber falsos negativos, como ser poco líquido amniótico, por lo que vaya a predominar el moco cervical y por más de que hayan rotura prematura de membranas, va a haber un falso negativo. También van a haber falsos positivos por presencia de orina presente en dicha zona. Este cambio de color del líquido amniótico es interesante. Nosotros podríamos hacer en el hospital un test de cristalización por una parte en una placa y por otra parte llevar también un poquito de líquido amniótico al laboratorio para que ellos nos reporten si hay un cambio de color. O nosotros podemos hacer secar al medio ambiente y vamos a ver si el líquido se queda blanco o cambia a marrón. Otro método auxiliar de diagnóstico que no tenemos en nuestros hospitales es la presencia de fosfatidilglicerol. Eh, el fundamento es que el fosfatidilglicerol está en las secreciones pulmonares del feto cuando se rompe y este fosfatidilglicerol está presente en el líquido amniótico. Por lo tanto, si se lo detecta en la vagina, se confirma la rotura prematura de membranas. La técnica es una técnica de cromatografía en capa fina. Puede haber falsos negativos cuando se trata de un embarazo menor a 32 semanas, donde el fosfatidilglicerol aún no está presente en el líquido amniótico o su cantidad es escasa, como ser en los embarazos muy pequeñitos, menos de 32 semanas, menos de 30 semanas, o falsos positivos cuando existe infección ovular. Otra prueba es la prueba de la tinción de las células y glóbulos lipídicos. Lo mismo, se coloca un espéculo y se pone una gotita sobre un portaobjetos y se coloca una gotita de un colorante, se tapa el portaobjetos con un cubreobjetos y se lo lleva al microscopio. Estas células y glóbulos lipídicos están presentes en el líquido amniótico, vienen de la descamación de la piel fetal. Entonces, una vez que se coloca una gotita sobre el portaobjetos, se cubre con un cubreobjetos, pero primero se pone una gotita de un colorante que se llama azul de Nilo, se deseca con calor suave y se lleva al microscopio. Y la presencia de estas células, si se rompen las membranas, con el colorante azul de Nilo, se van a ver unas células color naranja y nos va a reportar el laboratorista. Pueden haber falsos negativos cuando son embarazos pequeños o falsos positivos cuando la muestra está contaminada con contenido vaginal, con presencia de lípidos provenientes de las glándulas sebáceas de la región vulvar. Sigamos con las pruebas auxiliares. Tenemos este PROM test. Esto en Europa tienen un PROM test. Se refiere a la determinación de la forma no fosforilada de Insulin-like Growth Factor Binding Protein 1. Aquí está su abreviatura. Este PROM test detecta este factor de crecimiento semejante a la proteína 1 del factor de crecimiento semejante a la insulina. Su sensibilidad es alta, entre 90 y 100%. No existen falsos positivos ante la presencia de líquido seminal, orina o sangre. Muy buen test, PROM test. Otras pruebas auxiliares de diagnóstico, como ser la dosificación de eh, placenta alfa microglobulina 1. Aquí están sus iniciales. Es una proteína, es una microglobulina, mediante métodos de inmunocromatografía.
Otra técnica es el ROM test, que detecta la fibronectina fetal. La fibronectina fetal es una glicoproteína de alto peso molecular que si está presente en la vagina, entonces significa que se han roto las membranas, ¿no? Es una prueba radioinmunológica. Su sensibilidad es altísima, 98.8%. En nuestros hospitales, como ustedes se habrán dado cuenta, hacemos solamente estudios ecográficos y el test de cristalización. Sí, podríamos hacer, a ver, ojalá los chicos cuando hagan turno y existe un caso parecido a rotura prematura de membranas, si me hacen recuerdo, entonces podemos tomar otra segunda muestrita y la hacemos de secar al medio ambiente para ver si se seca en forma blanca, color, dando lugar al color blanco o color café. En este último turno que asistieron una parte del grupo, de los muchachos del grupo 2, manejamos varios pacientes, ingresaron varios pacientes en horas de la madrugada con las membranas rotas. El diagnóstico diferencial, emisión involuntaria de orina, presencia de flujo vaginal abundante, la famosa mocorrea que alcaliniza el medio vaginal. La rotura alta de las membranas. Recuerden que las membranas se rompen a nivel del punto crítico, a nivel de las membranas cervicales, pero puede haber rotura alta de las membranas. Siempre han hablado de un aspecto controversial y esto puede condicionar a que existan rotura de membranas. Sin embargo, cuando realizamos un tacto o ponemos espéculo, no se evidencia que una franca rotura de membranas. O como les estaba hablando, la presencia del doble saco ovular, se rompió el corion, pero no se rompió por el momento el amnios. Sin embargo, no van a pasar muchas horas, no va a pasar mucho tiempo para que el amnios ceda también y termine rompiéndose. Hay que internar a la paciente, hay que internar, eh, tomar la temperatura para detectar que no haya infección, análisis de sangre, proteína C reactiva los primeros 3 días, sobre todo cuando el embarazo es pequeñito. Estaba revisando anoche mi tema y voy a buscar la literatura para aclararles esta partecita, esta terminología, ¿ya? Y le voy a avisar al Kevin. Si encuentro, le aclaro esta abreviatura, porque como ustedes verán, al preparar el tema no podemos escribirlo todo, no entra, pues la letra se hace muy chiquitita. Dependiendo de la edad gestacional, pedimos un perfil biofísico fetal. Miren, aquí dice semanal. Nosotros vamos a entender que la paciente se queda muchos días en el hospital, sobre todo en hospitales de tercer nivel, ¿no? Y ahí al final voy a presentarles un cuadro, un algoritmo. Entonces, nosotros los hospitales de primer y segundo nivel mandamos a tercer nivel, donde van a tratar de mantener el mayor tiempo posible a la paciente sin que existan complicaciones maternas ni fetales. Van a producir, van a madurar los pulmones del feto, le van a dar antibióticos y van a realizar este tipo de pruebas, ¿no? El perfil biofísico fetal, por ejemplo, eh, para luego, una vez que nazca el feto, tenga mayor probabilidades de sobrevida en el ambiente externo. Habrá que solicitar cultivos vaginales, cultivos para el estreptococo del grupo B, que puede estar presente en la vagina de la mujer gestante. Y por supuesto, dar el tratamiento antibiótico que consiste en la administración de amoxicilina 2 a 4 gramos, si ya el nacimiento del feto va a ser inminente, para que no se contamine el feto durante su paso por el canal vaginal y si está presente el estreptococo del grupo B, se complica el feto con sepsis neonatal y es una complicación muy peligrosa para el recién nacido. Habrá que hacer monitorización fetal. Nosotros sí en el hospital de segundo nivel tenemos monitorización fetal para evaluar las contracciones uterinas e identificar variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, variabilidad, reactividad y una serie de modificaciones de la frecuencia cardíaca, presencia DIPS 1, DIPS 2, sobre todo si existe contracciones uterinas. Hay que dar antibióticos. Aquí hay algunos esquemas de antibióticos.
Si la paciente es alérgica a la penicilina, habrá que dar otro tipo de antibióticos. No se recomienda el uso del ácido clavulánico porque puede complicarse, sobre todo si son recién nacidos muy prematuros, con enterocolitis necrotizante. Y bueno, atender el nacimiento por la vía que corresponda, ¿no? Si se trata, si hay una amplia dilatación y emborramiento, se valora la relación fetopélvica y puede nacer por parto. Si el cuello está totalmente cerrado y hay franca salida de líquido amniótico, es un cuello grueso con un índice cervical de Dexeus-Bishop desfavorable, entonces se da los antibióticos respectivos, se maduran los pulmones y al cabo de ciertas horas se podría interrumpir por vía alta, por cesárea. Si la ruptura prematura de membrana se presenta entre las 24 y 34 semanas, habrá que hacer la maduración pulmonar. La maduración pulmonar, cuando llevamos nosotros el tema de amenaza de parto prematuro, hoy día les voy a mandar a mis grupos esos dos temitas. La maduración pulmonar, el esquema de maduración pulmonar es la administración de betametasona, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días. Reduce la mortalidad fetal, disminuye el síndrome de dificultad respiratoria, disminuye la hemorragia intraventricular, disminuye la enterocolitis necrotizante. Incluso un solo ciclo de corticoides se puede considerar de rutina cuando ya está por nacer el feto prematuro. Datos recientes indican que la administración de betametasona entre las 34 y 36.6 semanas reduce la morbilidad respiratoria en los recién nacidos. Pero no se confundan, este dato es un dato que les estoy dando, no se confundan, eh, la maduración pulmonar se da entre las 24 y 34 semanas de preferencia, pero en medicina uno más uno es 3. En ese momento el médico va a decidir una u otra conducta. Aquí están los parámetros teóricos para ustedes, futuros médicos. Si ya se va a producir el nacimiento antes de las 32 semanas de gestación hasta las 31.6 semanas de gestación, 32 semanas de gestación, entonces se puede hacer la administración materna de sulfato de magnesio como neuroprotección fetal. Reduce el riesgo de parálisis en los recién nacidos supervivientes. Administrando sulfato de magnesio pocas horas antes de que nazca el feto, siempre y cuando la edad gestacional sea hasta las 31.6, 32 semanas de gestación. Pasada esa edad gestacional, no sirve el uso del sulfato de magnesio como neuroprotección fetal. Bien, la neuroprotección fetal es el esquema de suspan del tema preeclampsia que voy a dar al próximo sábado. Ahí les voy a hacer recuerdo cuál es el esquema para la neuroprotección fetal. A mi grupo presente podría indicarles que para este lunes averigüen el esquema de SUSPAN y ahí vamos a repasar. Con respecto a ustedes, no se preocupen, yo les voy a dar en la clase teórica del próximo sábado. Mi tema es preeclampsia, estados hipertensivos gestacionales. Las recomendaciones generales, cuando existe infección ovular, hay que interrumpir la gestación. Cuando existe corioamnionitis, hay que interrumpir la gestación, independiente de la edad gestacional. Es la famosa corioamnionitis, porque puede complicarse con una sepsis fetal, pero sobre todo puede complicarse con una sepsis materna. Si no hay signos de infección ovular, Si no hay signos de infección ovular, pacientes internadas en hospitales de tercer nivel, por ejemplo, un reposo absoluto, higiene perineal externa cada 6 horas. No hay que hacer tactos genitales a repetición, sobre todo aquellas pacientes que se encuentran internadas en alto riesgo obstétrico, controles sinusitales, la presencia de taquicardia materna y alza térmica materna y la detección de fetidez de líquido amniótico. Tenemos que estar atentos a esa situación. Si existe fetidez de líquido amniótico, taquicardia persistente materna, peor si es fiebre, entonces estamos ante una infección ovular.
Hay que hacer un análisis de sangre, un leucograma seriado. No tiene que, si van incrementándose los glóbulos blancos, entonces estamos ante la posibilidad de una leucocitosis y se va a manifestar mediante neutrofilia con desvío a la izquierda. Sí, hay que hacer antibiótico-terapia, hay que administrar antibiótico-terapia, ya hemos visto esquemas como la amoxicilina, también utilizamos otro tipo de cefalosporinas nosotros. En los hospitales, en general, en líneas generales, no debemos uteroinhibir con indometacina, tocolíticos, nifedipino, no debemos inhibir. Estos fármacos se utilizan en la amenaza prematura, en la amenaza en la amenaza de eh, parto prematuro, en la amenaza de parto prematuro, pero con las membranas íntegras. Si las membranas se rompen, no hay que utilizar estos fármacos. Sí hay que utilizar antibiótico-terapia en el trabajo de parto, antes de que nazca el feto. Y aquí tenemos para terminar, ya hemos terminado básicamente el tema. Este algoritmo es muy importante para todos ustedes. Primero se detecta la edad gestacional, ¿ya? Si existe infección ovular, hay que interrumpir el embarazo dentro de las 24 horas. Si no existen signos o síntomas de infección ovular, y detectamos nosotros la edad gestacional. Si la edad gestacional es 34 o más semanas de gestación, entonces debemos esperar el comienzo del trabajo de parto las primeras 24 horas. Si no hay trabajo de parto, entonces nosotros debemos interrumpir el trabajo de parto dentro de las 24 horas. Si existe el trabajo de parto, entonces nosotros esperamos una evolución espontánea, podemos ayudar con una inductoconducción si existe buena relación fetopélvica, buena dilatación del cervix, un buen índice cervical de Dexeus-Bishop. O podemos concluir mediante cesárea si existe un índice cervical de Dexeus-Bishop desfavorable, un cuello largo, cerrado, etcétera, ¿no? Ahí aplicamos nuestra técnica obstétrica. Si la edad gestacional está entre las 27 a 33 semanas de gestación, maduramos los pulmones fetales. Si constatamos la maduración pulmonar fetal, entonces interrumpimos el embarazo dentro de las 24 horas. Si no estamos seguros o no detectamos que los pulmones estén fetales, estén maduros, entonces eh, tenemos una conducta expectante tratando de llegar a las 34 semanas. Si se llegan a las 34 semanas, entonces se interrumpirá el embarazo dentro de las primeras 24 horas. Este manejo de 27 a 33 semanas de gestación generalmente se lleva a cabo en los hospitales de tercer nivel. Si el embarazo es de menos de 26 semanas, entonces la resolución será, el médico tiene que charlar con las pacientes, pueden tratarse de una paciente añosa, un embarazo muy deseado, entonces les explican las graves complicaciones pueden haber cuando nace el feto inmaduro, hipoplasia pulmonar, eh, fenómenos de compresión fetal, extrema inmadurez, etcétera, etcétera, etcétera. Alteraciones neurológicas en el recién nacido, etcétera. Y debemos comunicar a la paciente y la conducta será, por supuesto, con un buen consentimiento informado. En todos los casos, si existe infección ovular, se interrumpe el embarazo dentro de las primeras 24 horas. Perfecto, este tema es muy importante, rotura prematura de membranas es muy frecuente. Eh, Espero que les sirva y que les aproveche. Y nosotros nos vamos a ver al próximo sábado. ¿Estás ahí, Kedi? Voy a hacer salir el Kedi. ¿A Joruro está? ¿A Joruro? A ver, a Jorurito. ¿Se escucha?
Sí, doctor. Sí. Está